Pues chicas, hoy vengo a hablar de un problema que nos afecta muy de cerca a nosotros los y las intérpretes, y es un problema que tenemos en común entre España e Italia, me parece. Pues desgraciadamente estoy hablando de un problema, no estoy hablando de un recurso, aunque es lo que debería ser. Estoy hablando de la seguridad social, en particular de la seguridad social para autónomos, que últimamente se ha visto sometido a algunos cambios y reformas en Italia, y sé que en España también se está hablando de aportar cambios a este sistema. Bueno, en Italia lo que tenemos es el INPS, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y en particular los autónomos estamos en esa parte, en ese departamento del INPS que se llama gestión separada. Empiezo diciendo que en Italia el pago de la seguridad social es proporcional, es decir, pagamos al final del año según el facturado. Es un porcentaje de lo que facturemos. Entiendo que a muchos les pueda parecer más justo, pero antes de que todo el mundo quiera tener residencia fiscal en Italia o darse de alta como autónomo en Italia, también quiero avisar que es más justo, pero es también más caro. Cuando llegas a tener un trabajo constante, un buen flujo de trabajo, la presión puede ser muy fuerte. En cambio, entiendo que el sistema que tenéis en España, que hay que empezar a cotizar antes de empezar a trabajar, es un sistema que puede desanimar a las nuevas empresas. Decía que las personas, como los profesionales como yo, tienen que cotizar en Italia a lo que se llama gestión separada. Es decir, es una caja para los autónomos que no tienen colegio ni caja, porque otras categorías de autónomos, por ejemplo, las que tienen mucha historia, como los abogados, los arquitectos, tienen su propia caja por medio de su colegio. La gestión separada del INPS se instituyó en 1995 y cuando se instituyó el tipo impositivo era un 10% del facturado. A lo largo de pocos años llegó a un 27%, con la amenaza de subirlo hasta un 33%, amenaza que logramos parar en su época, es decir, hace 4 o 5 años. Pero hay que decir que para todos los gobiernos, con la única excepción del gobierno de Renzi, que de hecho duró pocos meses, la gestión separada y los autónomos sin colegios siempre han sido vistos como un pozo para sacar dinero por parte de todos los gobiernos. En esto hemos sido verdaderamente bipartidistas, ya que todos los gobiernos lo que han hecho hasta hace pocos años ha sido siempre subir el tipo impositivo. Por esto decimos en broma que, como en la Constitución, el primer artículo de la Constitución italiana es Italia es una república democrática fundada en el trabajo, nosotros decimos en broma Italia es una república fundada en el trabajo asalariado, ya que en los autónomos nunca piensa nadie. Solo piensan en los autónomos cuando hace falta liquidez para otros proyectos del Estado y hay que sacar dinero. Siempre hemos sido invisibles. ¿Por qué? Pues hemos preguntado por qué, ya que el tipo impositivo que tenemos es el más alto de todos. Más alto que las tiendas, más alto que la industria, más alto que los funcionarios. Hemos preguntado por qué y la respuesta ha sido que no es nuestro tipo impositivo que sea alto, son los demás que tienen desgravios. Por ejemplo, la agricultura tiene desgravios porque produce cosas necesarias para comer. La industria porque produce trabajo para los demás. Pero si yo soy un intérprete que trabaja en la industria, que trabaja en las fábricas, con interpretación técnica, por lo menos deberían tratarme como los demás que trabajan en la industria. Y entonces yo entiendo que la razón real por la que nos han tratado así, como si fuera un lujo, el trabajo de los autónomos, la única razón es que estamos demasiado alejados los unos de los otros, estamos aislados y no teníamos un sindicato que protegiese nuestros derechos.
Vamos a ver ahora las prestaciones que tenemos, porque a mí me parecería muy bien cotizar como los funcionarios si tuviera las mismas prestaciones, las mismas ventajas que tienen los funcionarios. Pero nosotros no tenemos, por supuesto, prestación por desempleo. Si nos quedamos sin clientes, si nos quedamos sin trabajo, es cosa nuestra y tenemos que ir buscándolo. Sí tenemos prestación por jubilación, si algún día llegamos a jubilarnos, pero se ha hecho un cálculo y nos han dicho que nuestra pensión de jubilación podría rodear los 5.000 euros al año, como para vivir. Bueno, no teníamos hasta hace poco baja por enfermedad y también la baja de maternidad era mucho más reducida. Luego hablaré de los cambios que hemos conseguido últimamente. No teníamos cheques familiares, que es una prestación de ayuda a las familias. Bueno, los cheques familiares, la ley decía que se podían recibir en una familia solo si la renta de la familia era formada por 2/3 partes por trabajo asalariado. Es decir, que si yo gano 1.000 euros, mi marido tiene que ganar 2.000 para que yo pueda acceder a los cheques familiares. Esto no tiene sentido porque esto beneficia casi los asalariados que ganan más con respecto a los autónomos que ganan menos. Pero la verdadera razón es porque si yo facturo 1.000 euros, se supone que yo facturo, o sea, que yo cobro el resto en dinero B, lo cual no anima mucho a los autónomos a ser honestos y pagar sus impuestos. Ahora se ha modificado esta ley y donde decía que 2/3 partes de la renta familiar tienen que proceder de trabajo asalariado, pues se ha borrado la palabra asalariado. Tienen que proceder de trabajo, es decir, quedan fuera las rentas debidas a alquileres o otras formas de ahorro, pero el trabajo siempre es trabajo, incluso si es autónomo. Y pues eso, ha habido muchas reformas también por lo que afecta a la baja de enfermedad y maternidad, como decía, y de esto tenemos que dar la gracia al trabajo que ha hecho ACTA. ACTA es una asociación, no puedo llamarla sindicato, pero es lo que más se parece. Es una asociación que reúne a los autónomos sin colegio, es decir, sobre todo nuevas profesiones. Hay fotógrafos, traductores, asesores, formadores, programadores web. Y así que hemos visto últimamente muchas luchas y muchos cambios. Por ejemplo, por lo que se refiere a la enfermedad, antes había una renta diaria solo cuando un autónomo estaba hospitalizado, cuando estaba ingresado en el hospital, que era de 12 euros brutos. Luego empezó la lucha de una compañera que se llama Daniela Fregosi, aunque es más bien conocida como Afrodite K, gracias a su blog que lleva este nombre. Y K es de cáncer. Es decir, esta chica sufrió un cáncer de mama y tenía que seguir trabajando. Pero todos sabemos que los enfermos oncológicos no están ingresados durante toda su vida, durante toda su enfermedad, porque a lo mejor dura años y no quieren estar en el hospital, quieren estar en su casa, van al hospital a hacerse los tratamientos. Pues se suponía que una persona con cáncer podía ir al hospital a darse quimioterapia, volver a casa y traducir un par de páginas. Y además de esas 2 páginas que facturaba, tenía que pagar un porcentaje a la seguridad social, cuando debería ser la seguridad social que le ayuda en ese momento. Entonces, ACTA se juntó con la batalla de Afrodite K y llegamos a cambiar un poco las cosas. Ahora tenemos una renta diaria de 11 euros brutos cuando estamos en casa con una enfermedad grave y 22 euros cuando estamos ingresados en el hospital. No es mucho, pero algo es algo. También hemos conseguido que se pueda aplazar el pago de la seguridad social al año siguiente cuando estamos en una situación de enfermedad grave.
Otro logro que hemos conseguido es la posibilidad para autónomos de desgravar sin ningún techo todos los gastos de formación y de viajes que para los intérpretes suelen darse bastante a menudo. Y otros cambios muy importantes se han visto con el tema de la maternidad. Antes teníamos solo 3 meses de baja y ahora se ha subido a 5 meses, como ocurre para las asalariadas. También se ha ampliado la posibilidad a las familias que adoptan. Hay también una baja de 5 meses por adopción. Existe también ahora la baja por paternidad, porque los padres autónomos también tendrán derecho a pasar un tiempo con sus hijos, aunque esta no es obligatoria. Y la ultimísima reforma de estos días es la noticia que ya no es obligatoria la abstención. Es decir, antes para recibir el pago de la baja por maternidad había que demostrar y declarar que durante 5 meses no se trabajaba. Ahora hemos conseguido que no lo pidan, porque efectivamente para un autónomo es casi imposible cerrar del todo la oficina durante 5 meses. Quedan todavía aspectos mejorables, digamos. Por ejemplo, la maternidad, la baja por maternidad se paga un 80% del sueldo, si de sueldo podemos hablar. Bueno, 80% del facturado, menos el IRPF, llega ya desgravado, llega ya con impuestos pagados. Es decir, que de tu supuesto beneficio, en vez de llegarte a un 80%, igual te llega un 50%. Además, una cosa que me parece muy fea es que para calcular estos beneficios se tome en cuenta solo el último año. El último año normalmente coincide con el embarazo, es decir, el periodo de la vida de una mujer en el que ha trabajado menos. Y además, si te toca un embarazo malo o un embarazo de riesgo, durante el cual no puedes trabajar, además de no cobrar cuando estás embarazada y no puedes trabajar, no cobrarás ni la baja, porque no has cotizado durante el último año. Y otro recurso que no se aplica a las autónomas y los autónomos es la llamada Ley 104. Es una ley que tenemos en Italia que ayuda a las personas que tienen un hijo enfermo o con una discapacidad o una invalidez permanente, bueno, no solo permanente. Una persona asalariada, si tiene un hijo enfermo, tiene derecho a una reducción del horario laboral, creo que de la mitad, durante el tiempo de los tratamientos. Pues los autónomos no lo tenemos. Si nos tenemos que quedar en casa cuidando de una persona discapacitada o con una enfermedad grave, pues nada, no trabajas y no cobras. Por lo tanto, quiero destacar que sí, quedan algunos aspectos que son injustos, pero también hay que decir que hemos avanzado mucho últimamente. Esto porque hemos sido capaces de juntarnos en una coalición, a pesar de desarrollar profesiones diferentes y de no estar físicamente en un mismo sitio de trabajo. Creo que el impulso ha sido un poco la amenaza del gobierno de Monti, creo que fue, de subir el tipo de imposición hasta un 33%, con lo cual, juntándolo con el IRPF y otros impuestos regionales, llegaría a ser bastante más que la mitad de nuestro facturado. Entonces, con esta amenaza, con esta propuesta de ese gobierno, empezamos a juntarnos, empezamos a discutir, empezamos también a organizar manifestaciones en algunos sitios emblemáticos para los autónomos, para los profesionales. Por ejemplo, una muy divertida fue la que organizamos en la Bienal de Milán. Y yo tenía a mi hija pequeña, fui ahí con mi hija y como mi hija es muy escandalosa y llamó mucho la atención, pues llamamos la atención de una periodista, luego vinieron a casa a entrevistarme, nos hicieron fotos con la niña, bueno, salió en Vanity Fair, así, para cortar. Luego me llamó un diputado y aunque no era seguramente la que más enterada estaba, no era la que más sabía, pero nada, así de repente llamamos la atención y nos encontramos en la posición de poder discutir de lo que nos estaba pasando. También otro sistema que utilizamos fue la amenaza de abrir tiendas falsas, porque como los comerciantes tienen un tipo impositivo más bajo,
Pues en vez de un estudio de traducción, pongo una tienda de traducción y cambio de régimen. Así que nada, he visto que entre Italia y España tenemos algunos mecanismos que son diferentes y otros que son iguales. Y como he oído que también por aquí se habla de una reforma del sistema de seguridad social para los autónomos, creo que sería interesante llevar un trabajo conjunto e intercambiar buenas prácticas a lo mejor, ya que se trata siempre de profesionales con estudios superiores que en este periodo, a pesar de una coyuntura económica poco dinámica, supieron adaptarse a la flexibilidad que el mercado requiere en estos tiempos. Y está bien, hay algunas medidas que son para luchar contra los falsos autónomos y con esas estoy de acuerdo, pero tampoco se puede llegar a perseguir a los autónomos como si estuviesen haciendo algo malo. Es más, el mercado laboral debería agradecernos lo que hacemos, porque somos un sector del mundo del trabajo que da mucho, creo que damos mucho al mercado laboral y no solo fiscalmente. Así que, ¿cuál podría ser la solución o la recomendación? Pues me sería demasiado fácil recomendar un seguro privado, aunque sí hay que hacerlo, hay que tenerlo también. Pero creo que además de eso hay que seguir también luchando por los derechos que tienen los demás trabajadores en el sector público, porque no hay razón para discriminar a los autónomos y seguramente los asalariados tampoco tendrían tantos derechos si no hubiesen luchado por ellos. Gracias. ¿Apago? ¿Así? ¿Con esto?